Muy buenos días a todos los aquí presentes en el Juzgado Tercero de la Ciudad de Neiva y al señor juez. Comparece aquí la Fiscalía General de la Nación, representada por la fiscal Gabriela Díaz Munar, dentro del proceso seguido contra la señora María Elena Gómez Vargas por los delitos de lesiones agravadas personales y tentativa de homicidio en contra del señor Carlos Andrés. Le damos por favor la palabra a las partes para que puedan hacer su debida presentación. Muy buenas tardes a todos los presentes en esta audiencia. Mi nombre es Juan David Tobar Tobar, abogado en ejercicio, identificado con tarjeta profesional número 987654 del Consejo Superior de la Judicatura y con cédula de ciudadanía número 1077723662. Tengo oficina profesional ubicada en el Banco Popular, oficina 640, y mi número de contacto móvil es 305-367-2035. En esta audiencia actuó con calidad de apoderado judicial del señor Carlos Andrés. Muy buenas tardes, señor juez. Mi nombre es Juan Sebastián Munar Quintero. Soy defensor de la señora María Elena. Cuento con tarjeta profesional número 352472 del Consejo Superior de la Judicatura. Muy bien, la Fiscalía procede a dar inicio a esta audiencia sosteniendo que la señora María Elena Gómez Vargas, el día 23 de noviembre del 2025, aproximadamente a eso de las 22:30 horas, en el conjunto Amaranto, en la Torre 3, en el apartamento 501 de la ciudad de Neiva, ejecutó con dolo directo de primer grado una lesión grave e irreparable sobre el señor Carlos Andrés Rincón Pérez, seccionando su pene mientras éste dormía profundamente, causándole incapacidad de más del 60% sin que opere causal de justificación ni de inculpabilidad alguna. La conducta de la señora Elena es dolosa, premeditada y alevosa. No se trata de una reacción impulsiva ni de una defensa legítima. Entre la agresión sexual alegada y la lesión transcurrieron más de 45 minutos, durante los cuales la imputada recuperó la conciencia, ya que se encontraba en un estado de shock, tomó la decisión, eligió el instrumento, esperó a que la víctima durmiera y actuó con precisión sobre un sujeto indefenso. Los cargos a imputar sobre la señora María Elena son los siguientes: las lesiones personales agravadas, que se encuentran reguladas en los artículos 111 y 112, numeral 3 del Código Penal, Ley 599 del 2000, lesión que produjo pérdida anatómica y funcional irreversible del órgano sexual del señor Carlos con incapacidad permanente del 60%. Con base a este delito, la pena base son de 8 a 15 años de prisión agravada por las circunstancias del artículo 112. ¿Cuáles son estas circunstancias? La alevosía. La víctima, como sabemos, se encontraba en un estado de sueño profundo, en absoluta indefensión, sin posibilidad ni siquiera de repeler la agresión o incluso llegar a defenderse. El enseñamiento. La imputada, no conforme con la lesión, arrojó el miembro seccionado a la calle, imposibilitando deliberadamente la reimplantación y agravando muchísimo más el resultado irreversible. Otro de los cargos imputados a la señora Elena es la tentativa de homicidio. Este se encuentra regulado en el artículo 103 en concordancia con el artículo 27 del Código Penal, donde la sección de un órgano con alta vascularización mediante arma cortopunzante genera un riesgo preversible e inminente de muerte por hemorragia. La imputada, con conocimiento mínimo de anatomía humana, aceptó ese resultado, configurando dolo eventual de matar. El resultado de muerte no se produjo únicamente por la intervención médica oportuna. Los dos cargos concurren en la modalidad del artículo 31 del Código Penal. Una misma conducta realizó simultáneamente el tipo de lesiones agravadas y el de tentativa de homicidio, debiendo aplicarse la pena del delito más grave aumentada hasta en otro tanto. En el artículo 111 del Código Penal establece que quien cause a otro daño en el cuerpo o en la salud
incurrirá en las sanciones previstas. En el artículo 12, agrava la pena de 8 a 15 años cuando la lesión produzca pérdida de un órgano o de un miembro funcional o la incapacidad permanente de éste. El numeral 3 incluye expresamente la pérdida o inclusive la inutilización de este órgano principal o de este órgano sexual. María Elena Gómez Vargas, con un cuchillo de cocina, seccionó el pene de Carlos Andrés Rincón Pérez mientras éste dormía, causando amputación total, incapacidad permanente del 60% para función sexual y reproductiva, conforme al dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal. En conclusión, sabemos que la conducta de la señora María Elena Gómez Vargas se subsume en los artículos 111 y 112, numeral 3 del Código Penal, siendo responsable penalmente de estas lesiones personales agravadas contra el señor Carlos Andrés. El artículo 103 del Código Penal sanciona al que matare a otro con pena de 13 a 25 años. El artículo 27 del Código Penal establece que el que iniciare la ejecución de una conducta punible mediante actos idóneos e inequívocamente dirigidos a su consumación y ésta no se produjere por circunstancias ajenas a su voluntad, incurrirá en pena no menor de la mitad del mínimo ni mayor de las 3/4 partes del máximo previsto para la conducta consumada. La imputada seccionó un órgano con alta irragación sanguínea usando un arma cortante, generando hemorragia severa que redujo la hemoglobina de Carlos Andrés a 9.2, anemia posthemorrágica. La muerte no ocurrió exclusivamente por la intervención quirúrgica de emergencia en el Hospital Universitario de Neiva, hecho ajeno a la voluntad de la imputada. En conclusión, la conducta configura tentativa de homicidio con dolo eventual al haber aceptado la imputada el resultado muerte como consecuencia probable de su acción. La conducta se ejecutó con dolo directo de primer grado. Esto quiere decir que la imputada conocía y quería saber el resultado. Los elementos que acreditan este dolo son la selección derivada del instrumento, es decir, en este caso el cuchillo de cocina, la elección del momento, porque mientras la víctima dormía estaba en un estado de indefensión, esta señora María Elena fue capaz de causar estos delitos, la precisión en la ejecución, la sección completa a nivel del tronco, 2 centímetros proximal a la corona según el dictamen forense, y la conducta posterior e inmediata a este hecho, que fue el abandono del apartamento y arrojar el miembro a la calle. Se descarta la culpa porque no existe ningún elemento de imprudencia, negligencia o imperiecia. La conducta fue intencional y dirigida hacia el señor Carlos Andrés. Se descarta la preterición porque el resultado no superó la intención. La imputada quiso exactamente lo que produjo. Los agravantes del artículo 112 del Código Penal. Sabemos que Carlos Andrés dormía profundamente porque tenía un nivel de alcohol en su sangre de 180, según dictamen forense, sin posibilidad física ni psicológica de repeler esa agresión o de defenderse. La imputada eligió ese estado de indefensión deliberadamente, esperando 45 minutos para poder actuar. En ensañamiento, arrojar el miembro seccionado a la calle constituye un acto adicional innecesario para cualquier propósito de defensa o incluso de protección, que tuvo como única consecuencia imposibilitar la reimplantación quirúrgica y aumentar el daño de manera deliberada e inútil. La legítima defensa exige concurrencia simultánea de 3 requisitos: agresión legítima, ilegítima actual o inminente, necesidad racional del medio empleado y falta de provocación suficiente. Estos 3 están ausentes en este caso.
La ausencia de agresión actual, al momento de la lesión, Carlos Andrés llevaba aproximadamente 45 minutos dormido profundamente con un nivel de alcohol altísimo que conocemos como 180, y no existía agresión en curso ni amenaza concreta e inmediata. La agresión sexual había cesado en ese momento y sabemos que un sujeto dormido en estado de embriaguez severa no representa una amenaza objetiva, actual ni inminente. En la sentencia SP-115 del 2020 de la Corte de Justicia, reconoce el enfoque de género en la legítima defensa, pero establece con claridad que ello no elimina el requisito de actualidad o inminencia de la agresión. Dicha sentencia exige que, aun en contextos de violencia, aun en contextos de estas violencias, exista una amenaza objetivamente percibible en el momento de la defensa. Un agresor dormido no cumple ese estándar y la propia Corte ha sido cuidadosa en no extender la legítima defensa a represalias diferidas. Encontramos falta de proporcionalidad y de necesidad racional. La imputada disponía de alternativas concretas y accesibles para poder detener este abuso. La señora María Elena podía abandonar el apartamento mientras el señor Carlos Andrés dormía, llamar a la línea 123, que es la línea de emergencias, contactar al vecino que momentos después auxilió a Carlos Andrés, o incluso llamar a la línea 106. El historial de llamadas acredita que ella conocía esa línea, pero que ese día, en ese momento, mientras el señor Carlos Andrés dormía, ella no hizo uso de esa línea. La elección de un arma cortante sobre una persona inconsciente no es el medio menos lesivo disponible. En la sentencia SP-115 del 2020 encontramos ciertos límites. Esta sentencia no establece que la violencia de género opera como eximente automático, pero reconoce el contexto como elemento interpretativo, pero mantiene los requisitos estructurales de la legítima defensa. Aplicarla como absolución automática desconocería su ratio descendi. Estado de emoción violenta, que se encuentra articulada en el artículo 57 del Código Penal, en donde el estado de emoción violenta exige una reacción inmediata e irreflexiva ante un estímulo externo intenso. Requiere que la perturbación emocional haya impedido al sujeto controlar sus actos en el momento preciso de la conducta. Como conocemos los hechos que desvirtúan este argumento con claridad, es que entre la agresión sexual y la lesión hacia el señor Carlos transcurrieron entre 45 y 90 minutos aproximadamente, que durante ese tiempo la imputada permaneció en el apartamento, observó a Carlos Andrés mientras dormía, se dirigió a la cocina, tomó el cuchillo y regresó al dormitorio para poder cometer su acto. La ejecución fue técnicamente precisa, sección completa a nivel del tronco conforme al dictamen forense, lo que es incompatible con un estado de alteración pasional que impida el control volitivo. La conducta posterior, que fue arrojar el miembro, salir del apartamento y solicitar auxilio al vecino, revela plena orientación temporoespacial y control ejecutivo. Es decir, la señora María Elena estaba totalmente con sus sentidos y ella sabía qué era lo que estaba haciendo, a qué horas lo estaba haciendo y en dónde lo estaba haciendo. Conocemos el síndrome de la mujer maltratada como eximente. Este argumento debe ser neutralizado con precisión técnica porque debemos diferenciar su uso legítimo de su uso indebido. Lo que el síndrome sí está acreditando en este caso es la existencia de un patrón de violencia previo y el estado psicológico de la imputada, revelante como atenuante en la determinación de la pena. Lo que este síndrome no puede hacer en el ordenamiento colombiano es operar como causal autónoma de justificación o de inculpabilidad. El Código Penal colombiano establece
taxativamente las causales de ausencia de responsabilidad en el artículo 32 y el síndrome de mujer maltratada no figura entre ellas, ni como causal independiente ni como modalidad de trastorno mental. Para que el síndrome pudiera excluir la responsabilidad, tendría que encuadrarse en el trastorno mental del artículo 32, numeral 3 del Código Penal, lo que exigiría acreditar que la imputada no podía comprender la ilicitud de su acto o determinarse conforme a esta comprensión. El propio peritaje descarta esa conclusión al confirmar funciones cognitivas e intactas y sobre todo la capacidad que tenía la señora Elena y la comprensión conservada ante estos actos y estos hechos. La sentencia T-025 del 2014 de la Corte Constitucional, que invocará a la defensa, reconoce la violencia de género como problema estructural y obliga al Estado a adoptar un enfoque diferencial. Esto no es un mandato interpretativo y de política pública, no es una sección penal. Esta sentencia no modifica el artículo 32 del Código Penal ni crea causales de justificación por vía jurisprudencial. La conducta lesionó de manera grave, directa e irreversible el bien jurídico y la integridad personal del señor Carlos Andrés, donde la incapacidad permanente del 60% representa un menoscabo sustancial y definitivo. La pérdida de función sexual, reproductiva e incluso urinaria, consecuencias psicológicas severas. No existe ninguna causal de justificación que haga tolerable este daño que cometió la señora María Elena al ordenamiento jurídico. Los tres elementos de la culpabilidad que concurren plenamente es la imputabilidad. El peritaje confirma que María Elena no presentaba alteración mental que afectara su capacidad de comprender o de determinarse en ese momento. Era imputable al momento de los hechos. El conocimiento de la ilicitud. La imputada tenía bachillerato completo, había llamado en 2 ocasiones a la línea 106, lo que demuestra el conocimiento de que la violencia intrafamiliar es un acto y un asunto jurídicamente relevante, y que la señora Elena actuó de manera encubierta, lo que revela conciencia de la ilicitud de su conducta. La exigibilidad de la conducta diferente. Este es el elemento más relevante porque la imputada tenía a su disposición conductas alternativas, concretas y accesibles en ese momento específico. Es decir, salir del apartamento. Ella podría haber salido en ese momento mientras Carlos Andrés dormía y él no podía impedir que ella pudiera salir y pudiera estar, por decirlo de alguna u otra forma, libre de esos abusos que estaba llevando por parte del señor Carlos. Podía haber llamado al 123 desde el interior o desde el exterior del apartamento, es decir, ella tenía la forma de cómo solicitar ayuda e incluso podía haber solicitado ese auxilio y esa ayuda al vecino que minutos después auxilió al señor Carlos Andrés. El Estado le había fallado antes con la línea 106, como ya tenemos conocimiento de eso, pero esa falla institucional previa no convierte en inexigible la conducta alternativa, es decir, que la señora María Elena no haya recibido una respuesta por parte de esa línea, una ayuda anteriormente, no significa que esta vez hubiera podido pasar lo mismo y que ella tenía su justificación para poder cometer estos actos. Las pruebas que tenemos para neutralizar estos actos es el dictamen que parte sobre María Elena. La violencia física y sexual previa es un hecho que la Fiscalía no niega, no estamos negando ese hecho. Sin embargo, su existencia no crea una licencia para lesionar a la persona dormida, porque debe encuadrarse exclusivamente como eventual atenuante, más no como justificante hacia estos hechos de la señora Elena. El peritaje, donde reconocemos el síndrome de la mujer maltratada, que es el neutralizar el argumento de que el síndrome opera como eximente, destacar que el mismo dictamen confirma capacidad cognitiva e intacta y solicitar al perito un contrainterrogatorio que precise si en su opinión la imputada podía haber comprendido la ilicitud,
pero la respuesta de esto, conforme al dictamen, siempre será afirmativa. Los testimonios que tenemos con los vecinos sobre la violencia previa acreditan el contexto, pero no la legítima defensa, porque deben reencuadrarse. Si la violencia era tan grave y sistemática, ¿por qué la imputada no utilizó ninguna de las rutas de atención disponibles en los 5 años previos? ¿Por qué tenía que haber cometido estos actos, estos delitos en contra del señor Carlos? La Corte Suprema de Justicia, en la Sala de Casación Penal, Ratio Decidendi, reconoce que el enfoque de género debe reincorporarse en la valoración de la legítima defensa cuando existe una violencia intrafamiliar sistemática, pero mantiene los requisitos estructurales de actualidad e de inminencia de la agresión. No establece la absolución automática por previa violencia, pero la Fiscalía debe citar esta sentencia antes de que la defensa para que ésta se pueda controlar en su alcance interpretativo. La Corte Constitucional, en la sentencia T-025 del 2014, declara la violencia de género como problema estructural y obliga al Estado a garantizar protección efectiva. Es un mandato de política pública y criterio interpretativo, pero no es una causal de justificación, ni una modificación al artículo 32 de la Constitución, del Código Penal. La Corte Suprema de Justicia, en la Sala de Casación Penal SP 2190 del 2018, sobre la alevosía, en la circunstancia de agravación se configura cuando el agente aprovecha el estado de indefensión cuando la víctima, para asegurar la ejecución de su delito sin riesgo en sí, un sujeto dormido en estado de embriaguez severa, constituye al supuesto paradigmático de alevosía. La Corte Suprema de Justicia, en la Sala de Casación Penal SP 3847 del 2016, sobre el dolo eventual en tentativa de homicidio, quien realiza una acción objetivamente idónea para producir la muerte, preveniendo ese resultado como probable y aceptándolo, actúa con dolo eventual aunque su intención primaria fuera otra. La Fiscalía debe manejar la SP 115-2020 con precisión técnica, porque es el argumento más poderoso que tenemos para la defensa y es la mejor estrategia de nosotros citarla primero. Entonces, esta ha sido nuestra presentación acerca del caso de la señora María Elena. Procedemos a darle la palabra a la defensa. De esta pequeña interferencia, retomamos nuevamente y le damos la palabra a la defensa del señor Carlos Andrés al doctor Juan David Tovar. Bueno, desde la representación de Carlos Andrés Rincón se reconoce que dentro del proceso existen afirmaciones y elementos probatorios que pretenden demostrar un contexto de violencia intrafamiliar y agresión sexual. Sin embargo, el verdadero debate jurídico no se centra únicamente en ese contexto, sino en determinar si la reacción ejecutada por María Elena se ajusta realmente a los límites de la legítima defensa establecidos por el ordenamiento penal colombiano. A mi juicio, la legítima defensa no se configura plenamente en este caso, debido a que el artículo 32 del Código Penal colombiano exige la existencia de una agresión actual o inminente, además de necesidad y proporcionalidad en la reacción defensiva. El expediente es claro al establecer que Carlos Andrés dormía profundamente al momento de la lesión, situación que elimina la existencia de un peligro inmediato. La agresión sexual, aun siendo gravísima, ya había finalizado. También considero relevante que entre el acceso carnal y la mutilación existe un lapso aproximado de 45 minutos. Durante ese tiempo, María Elena observó el entorno, identificó el cuchillo y posteriormente ejecutó la conducta. Esto demuestra que existió un margen suficiente para reflexión y deliberación, lo cual dificulta sostener que se trató de una reacción automática, irresistible o puramente instintiva. Respecto al llamado síndrome de la mujer maltratada, considero que puede servir como explicación psicológica del contexto emocional en el que se actuó María Elena, pero no puede convertirse automáticamente en una causal autónoma de ausencia de responsabilidad penal.
En el derecho penal colombiano, dicho síndrome no reemplaza los requisitos objetivos exigidos por la legítima defensa. Aceptar que el peligro seguía existiendo aun cuando Carlos Andrés dormía implicaría convertir cualquier agresión pasada en una autorización indefinida para ejercer justicia privada. Además, la propia pericia psicológica practicada a María Elena establece que ella conservaba capacidades de comprender la ilicitud de sus actos y mantenía funciones cognitivas intactas, sin alteración psicótica. Esto resulta importante porque demuestra que, aunque emocionalmente afectada, sí tenía conciencia de la naturaleza de su conducta. Otro aspecto que considero relevante es la conducta posterior a la lesión. María Elena no solo cercenó el órgano genital, sino que posteriormente lo arrojó a la vía pública. Desde mi perspectiva, esto evidencia un componente de humillación y retaliación que excede una finalidad meramente defensiva. Por estas razones, considero que la conducta encaja principalmente en el delito de lesiones personales dolosas agravadas, regulado en el artículo 111 y siguientes del Código Penal colombiano. Especialmente encuentro aplicable el artículo 116, referente a la pérdida anatómica o funcional de un órgano, ya que en este caso, amputación total del pene, pérdida permanente de función sexual, afectación urinaria irreversible y graves secuelas psicológicas. La gravedad de la lesión no puede minimizarse. Carlos Andrés quedó con deformidad física permanente. Como lo dije, pérdida definitiva de funciones fisiológicas y sexuales, además de consecuencias psicológicas severas como depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumática e indicios suicida documentados en el expediente. Igualmente, considero que existen circunstancias agravantes importantes. La conducta fue ejecutada mediante arma cortopunzante y aprovechando el estado de indefensión de la víctima, quien se encontraba dormido, alcoholizado y sin posibilidad de defensa. A esto se le suma el componente de sevicia, reflejado en la exposición pública del órgano imputado, situación que puede interpretarse como un acto de humillación y degradación. Por ello, desde mi análisis, la conducta atribuida a María Elena trascendió una simple reacción defensiva y terminó convirtiéndose en una mutilación irreversible, que afectó de manera permanente la integridad física, sexual y psicológica de Carlos Andrés Rincón. Damos ahora la palabra a la defensa de la señora María Elena, el doctor Juan Sebastián Munar. Claro que sí. Muchas gracias, señora fiscal. Señor juez, con respecto a esa investidura que se merece en ejercicio del derecho de defensa que me asiste, preséntase ante su despacho el alegato de conclusión en favor de María Elena Gómez Vargas. María Elena tiene 28 años. Llegó al matrimonio con Carlos Andrés Rincón a los 23, con esperanzas de construir una vida. Lo que construyó, en cambio, fue una prisión sin barrotes. 5 años de golpes, insultos, humillaciones, control absoluto sobre su cuerpo y su voluntad, violaciones sistemáticas por quien la ley y la iglesia llamaban a su esposo. 5 años en los que el Estado, al que ella intentó acudir en 2 ocasiones a través de la línea 106, le cerró la puerta en la cara. La noche del 23 de noviembre del 2025, Carlos Andrés llegó ebrio, la golpeó, la arrastró al dormitorio y la violó. Una vez más, como tantas otras ocasiones. Cuando él se durmió, María Elena no estaba en paz. Estaba atrapada en el epicentro de un trauma de 5 años, con el cuerpo marcado por las lesiones de horas antes, en estado de disociación peritraumática, documentada por peritaje forense, sin salida económica, sin red de apoyo, sin respuesta institucional, tomó un cuchillo, actuó. Porque la ley absuelve. Porque el derecho penal colombiano, interpretado con perspectiva de género como ordena la Corte Constitucional, reconoce que una mujer que ha sido sistemáticamente violada y violentada se percibe con fundamento real y documentado, que esa agresión se repetirá indefinidamente
y que actúa en estado de disociación traumática. No es una delincuente, es una sobreviviente que respondió a una agresión ilegítima con los únicos medios que, desde su realidad traumatizada, percibía disponibles. Eso se llama legítima defensa. Conforme al artículo 32, numeral 6 del Código Penal colombiano, la legítima defensa exige una agresión ilegítima actual o inminente. La Corte Suprema de Justicia, en la sentencia SP 115 del año 2020, precisó que en contextos de violencia de género sistemática, la agresión no debe entenderse únicamente como el instante del ataque físico, sino que como el ciclo de violencia que incluye la fase de tensión, el acto agresivo y la amenaza objetiva de repetición, particularmente cuando la víctima ha experimentado ese ciclo de manera reiterada y documentada. María Elena había sido violada a las 11 horas de esa misma noche, con lesiones genitales traumáticas documentadas en el dictamen N 2025 ML 12456. El peritaje psicológico N 2025 PS 0891 de la doctora Carmen Lucía Fernández Ruiz acredita que, al momento de los hechos, María Elena se encontraba en estado de disociación peritraumática activa, con hipervigilancia severa y percepción de inminencia de nueva agresión. Consecuencia directa de 5 años de ciclo de violencia documentado. El estado de sueño de Carlos Andrés no neutralizaba esa amenaza. Era en la lógica del trauma acumulado una pausa dentro del ciclo, no su conclusión. Conclusión. La agresión ilegítima era inminente en los términos del artículo 32, numeral del Código 6, numeral 6 del Código Penal, valorada desde la perspectiva subjetiva de la víctima en contexto de violencia sistemática, conforme al estándar de la sentencia SP 115 del año 2020. El primer requisito de la legítima defensa se cumple. La necesidad racional del medio empleado como segundo requisito de la legítima defensa no se evalúa desde la perspectiva objetiva de un observador externo en condiciones normales, sino desde la perspectiva de la persona que se defiende, considerando las condiciones concretas en que se encontraba al momento de actuar. Así lo estableció la Corte en la sentencia T-544 del año 2017, al señalar que en casos de violencia de género, la evaluación de la necesidad debe hacerse desde la perspectiva de la víctima, no del juez externo, tomando en cuenta el contexto de violencia previo y las limitaciones reales de acceso a mecanismos de protección. María Elena se encontraba en un estado de disociación peritraumática, documentada en el PSL 568-100, con capacidad de autodeterminación severamente comprometida según el peritaje forense. Había intentado acceder a la protección institucional en 2 ocasiones previas, septiembre y octubre de 2025, sin obtener respuesta efectiva de la línea 106. Dependía económica de Carlos Andrés, carecía de red de apoyo y, según su propio relato avalado por el peritaje, percibía que no podía ir a la policía porque él afirmaba tener contactos allí. En ese estado cognitivo y emocional, con el cuerpo lesionado y en disociación activa, el medio utilizado era el que su mente traumatizada percibía como el único disponible para interrumpir la agresión que se prolongaba más allá del acto físico. Conclusión. El medio empleado era racionalmente necesario en los términos del artículo 32, numeral 6 del Código Penal, valorado desde la perspectiva subjetiva de quien actuó bajo trauma acumulado y disociación peritraumática en ausencia de alternativas institucionales efectivas. El segundo requisito de la legítima defensa se cumple. El artículo 32 del numeral del Código Penal, numeral 6 del Código Penal, exige como tercer requisito de la legítima defensa que quien se defiende no haya provocado suficientemente la agresión. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Belém do Pará, incorporada al ordenamiento colombiano mediante la Ley 248 de 1995, establece que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia y que ninguna conducta de la mujer puede justificar la violencia ejercida contra ella por su pareja. En el mismo sentido,
Ley 1257 del 2008 reconoce que la violencia contra la mujer en el ámbito doméstico constituye una violación de derechos humanos, independientemente de cualquier comportamiento de la víctima. La Fiscalía no ha acreditado ni puede acreditar ninguna conducta de María Elena que constituyera provocación suficiente de la agresión sufrida el 23 de noviembre del 2025. El dictamen psicológico de Carlos Andrés, número 2025 PS 0892, señala negación sistemática y consciente con evidencia forense, lo que desvirtúa cualquier versión que pretendía atribuirle a ella responsabilidad en el desencadenamiento de la violencia. El dictamen médico legal N 2025, ML 12456, acredita que las lesiones de María Elena tienen una antigüedad de 48 a 72 horas, compatible con la agresión del 23 de noviembre, y que no existen lesiones defensivas en Carlos Andrés que sugirieran una confrontación bidireccional previa. En conclusión, María Elena no provocó suficientemente la agresión. El tercer requisito de la legítima defensa se cumple y ningún estándar normativo nacional o convencional permite invertir esa conclusión culpabilizando a la víctima de violencia sistemática. La sentencia T459 del 2024 de la Corte Constitucional, fuente vinculante para todos los operadores judiciales, reafirmó el deber del juez de aplicar perspectiva de género en todos los casos que involucren violencia contra la mujer, señalando que dicha perspectiva no es una concesión discrecional, sino una obligación constitucional derivada del artículo 13 de la Constitución Política, del bloque de constitucionalidad integrado por la CDAW. Ley 51 de 1981, la Convención Belé du Pará, Ley 248 de 1995, y de la jurisprudencia reiterada de esta corporación. La misma sentencia precisó que aplicar perspectiva de género implica, entre otras cosas, comprender la agresión como ciclo continuo y no como hechos aislados, evaluar la proporcionalidad de la respuesta defensiva considerando la historia de violencia y prohibir la eliminación de atenuantes sin justificación técnica suficiente. El presente caso involucra a una mujer víctima de 5 años de violencia física, psicológica, económica y sexual sistemática, con diagnósticos de TEPT severo y síndrome de mujer maltratada y depresión mayor, todo ello acreditado pericialmente. La conducta por la que se juzgó ocurrió inmediatamente después de una violación sexual documentada forense y científicamente. Este caso encuadra paradigmáticamente en los sucesos que las sentencias T459 del año 2024 identificaron como escenarios de obligatoria aplicación del enfoque de género. Este despacho está constitucionalmente obligado a interpretar los requisitos de la legítima defensa y subsidiariamente el estado de ira o intenso dolor con perspectiva de género, conforme a la sentencia T459 del año 2024. Omitir ese enfoque no es una opción jurídicamente válida, constituiría una violación directa de la Constitución y del bloque de constitucionalidad. El artículo 46 del Código Penal colombiano establece que cuando la conducta punible se realice en estado de ira o de intenso dolor causados por comportamiento ajeno grave e injusto, la pena se reducirá entre la mitad y las 2/3 partes. La sentencia T459 del año 2024 de la Corte Constitucional precisó expresamente que el atenuante del estado de emoción violenta no puede ser descartada sin justificación técnica suficiente en casos de violencia de género, y que la violación sexual previa constituye per se un comportamiento ajeno grave e injusto que puede generar el estado emocional requerido por la norma. La ciencia forense, a través del concepto de síndrome de la mujer maltratada, desarrollado por Lenore Walker desde 1979 y reconocido por la psiquiatra y psicóloga forense contemporánea, explica que las mujeres víctimas de violencia sistemática
La respuesta emocional al trauma acumulado puede detonar en el momento de la agresión aguda, generando un estado de alteración pasional que compromete severa, pero no totalmente, la capacidad de autodeterminación. María Elena fue violada a las 21 horas del 23 de noviembre de 2025, apenas 90 minutos antes de los hechos que hoy se juzgan. Esa violación no ocurrió en el vacío, ocurrió sobre una mujer que cargaba 5 años de trauma acumulado, que había sido golpeada esa misma noche y que se encontraba en estado de disociación peritraumática activa, o PSL 5 de 68-100. Capacidad de autodeterminación severamente comprometida, según la doctora Fernández Ruiz. La perito señaló que María Elena declaró: no pensé, solo actué, sentí que si no lo hacía eso sería mi vida para siempre. Ese relato es la descripción clínica precisa de un estado de ira o intenso dolor desencadenado por comportamiento ajeno, la violación inmediata de carácter manifiestamente grave e injusto. Si este despacho considera que no se configuran todos los requisitos de la legítima defensa, debe reconocer de manera obligatoria el estado de ira o intenso dolor del artículo 46 del Código Penal, con reducción de la pena entre la mitad y las 2/3 partes, pues todos los elementos normativos y fácticos están completamente acreditados en el proceso. Señora jueza, la estructura jurisprudencial que sustenta esta defensa no es nova ni experimental, es el derecho vigente, reiterado y vinculante. La sentencia T-459 del año 2024 de la Corte Constitucional, la más reciente y directamente aplicable, constituye el eje central de esta argumentación. En ella, la Corte reafirmó con claridad mediana que el deber de aplicar perspectiva de género en la administración de justicia es una obligación constitucional y una facultad discrecional. Precisó que la agresión en contextos de violencia intrafamiliar debe comprenderse como un ciclo continuo, que la proporcionalidad de la mujer defensiva debe evaluarse considerando la historia de violencia sufrida por la mujer, que no puede eliminarse la atenuante del estado de emoción violenta sin justificación técnica suficiente cuando concurren los elementos que la configuran. Esta sentencia es, para los efectos de este proceso, de derecho obligatorio. Derecho obligatorio. La sentencia SP-115 del año 2020 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia estableció que la legítima defensa debe interpretarse con enfoque de género cuando la víctima ha sufrido violencia intrafamiliar y que la agresión no se limita al instante del ataque físico, sino que comprueba el ciclo completo de violencia, incluyendo la amenaza afectiva de repetición. Esta doctrina destruye el argumento de la Fiscalía sobre la actualidad de la agresión. La sentencia T-544 del año 2017 de la Corte Constitucional estableció que la evaluación de la necesidad racional del medio empleado en la legítima defensa debe hacerse desde la perspectiva de la víctima, de su contexto concreto, no desde la perspectiva objetiva de un observador externo. Esta doctrina es directamente aplicable al análisis medio utilizado por María Elena. La Convención Belén do Pará y la CEDAW, incorporados al bloque de constitucionalidad colombiano, imponen al Estado y por tanto a los jueces la obligación de garantizar a las mujeres acceso a una justicia que comprenda y considere el contexto de la violencia de género. Juzgar a María Elena bajo estándares neutros de género, ignorando 5 años de violencia sistemática y una violación ocurrida 90 minutos antes de los hechos, sería una violación directa de estos instrumentos. El síndrome de la mujer maltratada, escrito científicamente por Lenore Walker en 1979 y recogido en el peritaje de la doctora Fernández Ruiz, una literatura en ciencia forense reconocida internacionalmente, que explica por qué María Elena no se fue, por qué no denunció antes y por qué actuó como actuó. Ignorar ese peritaje sería desconocer la ciencia sobre la que este sistema penal dice fundarse. Con fundamento en todo lo expuesto en nombre de María Elena Gómez Vargas, formulo al despacho los siguientes solicitantes. Solicito respetuosamente que este juzgado absuelva a María Elena Gómez Vargas del caso de lesiones personales agravadas imputado por la Fiscalía
conforme a los artículos 112 y 111, numeral 4 del Código Penal, por encontrarse plenamente acreditada la causa de ausencia de responsabilidad contemplada en el artículo 32, numeral 6 del mismo estatuto. Es su legítima defensa, interpretada con perspectiva de género, de los términos de sentencia de T-459 del año 2024 de la Corte Constitucional, la sentencia SP-115 del año 2020 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, y los instrumentos internacionales de derechos humanos integrados al bloque de constitucionalidad colombiana, en particular la Convención Belé du Pará, Ley 248 de 1995 y la CEDAW Ley 51 de 1981. Segundo, el evento en que este despacho no reconozca la legítima defensa en su plenito, solicito subsidiariamente que se reconozca en favor de María Elena Gómez Vargas la atenuante del estado de ira de intenso dolor prevista en el artículo 46 del Código Penal colombiano, con reducción de la pena entre la mitad y las 2/3 partes por encontrarse demostrado que la conducta fue ejecutada en el estado de alteración emocional severa causada por el comportamiento ajeno grave e injusto constituido por la violación sexual inmediatamente anterior, conforme al estándar de la sentencia T-459 del 2024 que prohíbe desestimar este atenuante sin justificación técnica suficiente. Solicitó que en la parte emotiva de la sentencia se deje constancia expresa del contexto de violencia sistemática sufrido por María Elena Gómez Vargas durante 5 años, la facultad institucional acreditada en las llamadas y respuestas de la línea 106 y el fundamento convencional y constitucional de la perspectiva de género aplicada en cumplimiento de los deberes estatales derivados de la Ley 1257/2008 y de los compromisos internacionales del Estado colombiano en materia de la eliminación de la violencia contra la mujer. Señora jueza, este proceso comenzó la noche del 23 de noviembre de 2025, pero la verdadera historia comenzó 5 años antes, el día en que el Estado le falló a María Elena por primera vez. Hoy, este despacho tiene la oportunidad de no fallarle nunca más. María Elena Gómez Vargas no está acá porque sea una delincuente, está aquí porque sobrevivió. Muchas gracias. Bueno, señor juez, en conclusión podemos decir que la conducta de la señora María Elena es una conducta antijurídica porque lesionó gravemente la integridad personal del señor Carlos. Es una conducta culpable porque la acusada, la señora Elena, era imputable, comprendía la ilicitud y la gravedad de lo que estaba haciendo, de lo que estaba cometiendo, y la señora, en vez de cometer ese delito de seccionar el pene del señor Carlos, podía haber actuado de una manera totalmente distinta. Es decir, la señora Elena tenía alternativas, pero no las utilizó. Señor juez, este caso no se trata sobre emociones, se trata sobre límites legales, y en Colombia la justicia no autoriza represalias contra quien no representa una amenaza actual. Por todo lo anteriormente expuesto, señor juez, este caso no se trata sobre emociones, se trata sobre límites legales, y en Colombia la justicia no autoriza represalias contra quien no representa una amenaza actual. Por todo lo anteriormente expuesto, la Fiscalía solicita se declare penalmente responsable a la señora María Elena Gómez Vargas por los delitos de lesiones personales agravadas y tentativa de homicidio en concurso. En consecuencia, solicitamos se imponga la sanción correspondiente conforme a la ley. Señor juez, finalmente la Fiscalía ha cumplido con su carga probatoria, demostrando los hechos y la responsabilidad penal de la acusada. En mérito de lo expuesto por las partes, la defensa de la señora Elena, la defensa del señor Carlos y de la Fiscalía, solicitamos se profiera sentencia condenatoria hacia la señora María Elena Vargas. Muchísimas gracias por su atención. Damos por finalizada esta audiencia. Muchas gracias, abogados. Muchas gracias. Gracias.